Antes de siquiera poder hablar de la fotografía, necesitamos hablar del instrumento que se usa para tomarlas, pues es gracias a este mismo que existe el concepto. La cámara recibe su nombre gracias a que las principales formas de fotografía se realizaban en lo que era llamado cámara oscura, ya que era literalmente una habitación completamente oscura cuya única fuente de luz era un orificio muy pequeño en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta. La imagen resultaba invertida y borrosa. Con el tiempo terminó evolucionando por cámaras digitales, las cuales reciben la luz como pulsos eléctricos y tras un gran proceso se transforman a digital, una réplica exacta de aquello que la lente logró percibir. Y tras un gran proceso transforman a digital una réplica exacta de aquello que la lente logró percibir. Ahora, después de haber entendido cómo funcionaba la cámara, hay que tomar en cuenta los siguientes conceptos para saber cómo tomar una buena fotografía. ¿Qué es la luz en la fotografía? Es la técnica de iluminación más común. En la iluminación frontal, la cámara se posiciona mirando al objeto en la misma dirección de la luz y la cámara recibe la luz reflejada en el objeto. Para una mejor luz se utilizan reflectores, difusores y modificadores de luz, que los mismos dicen para modificar la luz, por ejemplo, de un flash y cambiar su dureza, su cobertura, etc. Los reflectores, como su nombre indica, sirven para reflejar o rebotar la luz. Temperatura en la fotografía. ¿Qué es el color en la temperatura? La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz, que emitía un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. La unidad medida es Kelvin. ¿Qué temperatura de color es mejor? Para conseguir un brillo cálido casi anaranjado, la mejor temperatura de color es la que ofrecen las bombillas LED entre 2000 y 3000 K. Creando espacio tranquilo y acogedor, esta temperatura de color es la mejor para el salón, cocinas, dormitorios y baños. De ahí pasamos a exposición fotográfica. En fotografía se llama exposición a la cantidad de luz que recibe el material fotosensible o el sensor de imagen para que se forme una imagen. Matemáticamente, exposición significa iluminancia por tiempo. ¿Cuál es la exposición correcta en fotografía? Una fotografía está correctamente expuesta cuando el sensor es capaz de capturar la mayor cantidad de información, que significa luz, y tonos, que entre paréntesis es rango dinámico, que su capacidad le permite. De ahí pasamos a distancia en fotografía, pero mejor conocida como distancia focal en fotografía. La distancia focal es una característica óptica de lentes y espejos. Es un lente convergente como una lupa de rayos de luz paralelos en el eje, en la que convergen en un punto llamado foco. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objeto y el punto focal. En una cámara, el objetivo es un conjunto se comporta como una lente convergente, aunque internamente está formado por varias lentes de diferentes tipos, y proyecta una imagen invertida sobre el plano de imagen, que es donde se sitúa el sensor de la cámara, es decir, el sensor se ve en la imagen de la escena que proyecta el objetivo. Apertura. La apertura de una cámara de fotos, también conocida como número F, nos indica la luminosidad del objetivo que incorpora, esto es, la capacidad de que llegue al sensor más o menos luz a través del diafragma. Una apertura mayor representada por un número F menor dejará pasar más luz que una apertura menor, entre paréntesis F mayor. La entrada de mayor o menor luz al sensor tiene consecuencias directas a la hora de permitirnos una mayor velocidad de disparo e imágenes con menos ruido, en condiciones de poca luminosidad. Esto es así porque podremos escoger velocidad de obturación y sensibilidad más reducidas respectivamente. Color. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro. La obligación del fotógrafo a la hora de tratar el color en fotografía consiste en elegir esquemas coherentes con las imágenes que realice y que realcen su idea preconcebida. Enfoque.
Enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara. Es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien, en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta. Perspectiva. La perspectiva en la fotografía se refiere a la dimensión de los objetos y la relación espacial entre ellos. También se refiere a la posición del ojo humano en relación con los objetos en una imagen. Cuanto más lejos está un objeto al ojo humano, más pequeño se vuelve. La perspectiva de la fotografía puede cambiar cómo se ve la forma de un objeto, según el tamaño del objeto y la distancia esté a la cámara. Esto se debe a que la perspectiva no se determina por la longitud focal, sino por la distancia relativa entre los objetos. Muy seguramente todos tenemos una idea intuitiva sobre lo que es el foco, ya que al ver una imagen fotográfica nos referimos a aquellos lugares donde los elementos representados aparecen con mayor definición y detalle. El término que nosotros usamos es que esos elementos están enfocados, o como nosotros vamos a tocar en este tema, están a foco. Si en un retrato enfocamos los ojos de la persona y estos se encuentran a 1 metro de distancia de la cámara, como resultado veremos que también estarán a foco todos los elementos dentro del encuadre que se encuentran a 1 metro de la cámara, como podría ser la boca de la persona y otras partes de su cuerpo. Muy sin embargo, vemos que varios elementos que se encuentran delante, por ejemplo la nariz y más atrás las orejas, también parecen estar enfocados. Esto es porque delante y detrás del plano de enfoque se extiende una distancia de tolerancia que nos hace percibir la representación como un enfoque aceptable nítido. A dicha distancia se le conoce como profundidad de campo